Comenzamos la conferencia número 39. El tema de esta conferencia es, ¿verdad?, ¿quién es el creador? Y nos estamos basando, ¿verdad?, por estos puntos. Se puede agregar un poco más, pero estos son los puntos como principales. ¿Quién sacó el pueblo de Egipto? ¿Con quién habló Moshe? ¿Con el creador o con un emisario? ¿Puede un emisario representar al creador en la tierra? ¿Quiénes son estos emisarios? Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh creador, rey del universo, creador de los cielos y la tierra, que hace entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, vi amén. Amén, amén. Amén. Amén, vi amén. 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 Voy a comenzar aquí con este escrito. Está en Números, si me permiten, que se fue esto otra vez. Momento. En Números 11. Número 12, perdón. Números 12. Dice aquí, que hablaron a Miriam y a Aarón contra Moshe a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope, y dijeron, solamente por Moshe ha hablado el Creador, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó el Creador. Y aquel varón, Moshe, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre toda la tierra, sobre la tierra. Y luego dijo el Creador a Moshe y a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio, y salieron ellos tres. Entonces el Creador descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Si tuvieres profeta del Creador, le apareceré en visiones, en sueños hablaré con él, no así como a mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y de vista él no verá al Creador por figura o semejanza. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moshe? Entonces el furor del Creador se encendió en ellos y se fue. ¿Verdad? Quiero hacer entender algo bajo esta representación del Creador que vino a librar, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y según entiendo, ¿verdad?, para ser breve, para mí fue un emisario, y ¿verdad?, este es mi punto objetivo. Fue un emisario que liberó el pueblo, obviamente por mandato del Creador. Este emisario vino a representar al Creador aquí en la tierra, y quiero leer, ¿verdad?, unos puntos bien claves, como Jueces 2, Shoftim 2, 1 al 4, dice, y el malach del Creador subió de Gilgal a Boaquim y dijo, yo os saqué de Egipto y los introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres, y dije, no invalidaréis jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de esta tierra. Antes habéis de destruir sus altares, mas vosotros no habéis oído mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también dije, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán por azote para vuestros costados, y sus dioses por tropezadero. Y cuando el malach del Creador habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró en alta voz. También quiero, leer Shemot 23, del 20 al 33, dice, he aquí, yo envío a mi mensajero delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, y porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo
del Jebuseo, las cuales yo haré cortar. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás del todo sus imágenes. Mas el Creador a vuestro Elohim serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo cumpliré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde tú entrares, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Yo enviaré la avispa delante de ti, eché fuera el heveo y al cananeo y al eteo de delante de ti. No os echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes la tierra por heredad. Y yo pondré tu término desde el mar Bermejo hasta el mar de Palestina, y del desierto hasta el río, porque pondré en vuestras manos los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, para que por ventura no te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Bastante interesante estos escritos. Sé que el tema no era para hoy, pero hubo un cambio repentino. Poco a poco se ven actualizando, ¿verdad?, estos temas en el portal. Para mí, esto es más que importante. Sé que hay otro escrito, pero voy a seguir con la ronda. Adelante, Eric. Gracias. Sí, es un tema de última hora, pero igual lo podemos abordar. Son cosas que nosotros hemos visto, hemos estudiado, digamos, en otras oportunidades. Bueno, yo quería acá leer un poco de Shemot o Éxodo 24, donde dice que el Eterno dijo a Moisés: sube ante el Eterno tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Dice. Ya. Avanzando un poco, dice que el versículo 9, subieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, dice acá en la Escritura, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Bueno, acá cuando habla de los pies, o en algunos lugares donde dice que levantó su brazo, que examina los caminos de los hombres con sus párpados, hay unos proverbios por ahí también. Bueno, esos yo lo entiendo como simbolismos. Aquí también veo como un simbolismo cuando dice que debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, que este es como el color de los sisit, del tono tequele, del color azul de los sisit, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Entonces, aquí en este caso sí, era el Eterno el que estaba sobre el monte Sinaí, pero en otros casos yo también entiendo que son emisarios, que pueden ser ángeles, malaj, ¿cierto?, que Él envía con su nombre, o sea, como representante, es como mandar un embajador representando al presidente, es como una analogía que estoy utilizando. Entonces el Eterno también enviaba a un ángel para hablar, digamos, por ejemplo, en el caso cuando visitó a Abraham, cuando llegaron unos varones y para hablar con Abraham, uno se quedó contándole que iba a tener un hijo, y los otros dos ángeles, ¿cierto?, fueron a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Ya? En este caso eran emisarios, eran ángeles, pero por ejemplo en este caso acá en Shemot 24 yo veo que era el Eterno el que se posó sobre el monte Sinaí. Y dice versículo 15, entonces Moshe subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria del Eterno reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moshe de en medio de la nube, y la experiencia de la gloria del Eterno era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Entonces entró Moshe en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. Bueno, eso por ahora, sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte.
quiero añadir a eso, Berechit 1:26. Obviamente vamos a limitarnos un poquito a leer otras cosas también, porque pueden ser otros temas. Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar y en las aves de los cielos y las bestias en toda la tierra y en toda serpiente que se anda arrastrando sobre la tierra. Dato interesante, ¿verdad? Que dice, hagamos al hombre, esto se denota aquí un conjunto de como un reino. Cuando se escucha la palabra o se lee la palabra hagamos, se nota que son más personas. Aquí son los cuerpos celestiales del Creador, ¿verdad? Ese es bajo lo que yo he podido entender. Aquí hay otro dato interesante, que es Salmos, si me permiten, Salmos 103:19, dice así, Tehilim 103:19 dice, el Creador afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendecir al Creador, sus ángeles valientes de fuerza, que efectúan su palabra obedeciendo la voz de su palabra. Bendecir al Creador todos sus ejércitos y sus ministros que hacen su voluntad. Bendecir al Creador todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Creador. Dato interesante, ¿verdad? Que el Creador, claro, firmó todo, pero cuando Él ejecuta la palabra, sus emisarios hacen de acuerdo a su palabra. Esto me recuerda otro dato donde hubo un profeta también que dice, yo vi al Creador sentado en su trono, y dijo, ¿cómo induciremos acá? Y unos emisarios dijeron de una manera, otros de otra, y cuando un emisario dice, seremos, ¿verdad?, en boca de todos sus profetas como espíritus de mentira, pues él le dijo, ve y hazlo. O sea, ese emisario salió y lo hizo. Yo entiendo, ¿verdad?, que el Creador, como dice David, en la tierra el estrado de sus pies. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, yo creo que es bien importante este tema porque yo creo que una de las formas de cómo obedecer al Creador es conociendo cómo es Él, ¿verdad? Conociéndolo, acercándonos a Él, es que vamos a entender muchas de sus leyes, vamos a entender las acciones del por qué el mundo pasan las cosas que, ¿verdad?, que suceden. Este tipo de cosas que a veces decimos no entiendo por qué pasa estas cosas. Si conocemos al Creador, pues eso nos va a dar como que ese entendimiento para poder comprender y aceptar las cosas como están y como suceden. Y yo creo que una de las cosas que debemos de entender es que el Creador es uno. El Creador no cambia, el Creador no miente, no se retracta ¿verdad?, de su palabra. Lo que ya fue, será y es para siempre. Y yo creo que esos son como que la base más contundente para poder entender las Escrituras. Otra cosa que tú mencionaste es que el profeta Salomón, creo que hay un salmo que él dice que yo te voy a construir una casa, pero esta casa ni siquiera tú la vas a poder habitar porque la tierra es solamente tu grandeza, o sea, la grandeza del Creador no la tierra no la puede acaparar y yo creo que cualquier ser humano que tenga la presencia completa del Creador va a morir, o sea, no va a poder aguantar esa fuerza, esa grandeza del Creador. Y yo creo que por eso es que el Creador utiliza a estos emisarios, a estos portadores de su nombre, a estos mensajeros ¿verdad?, para que se comuniquen aquí en la tierra ¿verdad?, con la persona designada que a lo mejor él haya escogido. Pero yo creo que el Creador está en todo. El Creador él abarca todo, pero a la misma vez es lo que la perspectiva que nosotros tenemos de él es una migaja, o sea, algo pequeño en comparación a la grandeza de lo que él
es Él y todo lo que Él abarca. Y yo creo que verdad que lo más importante es tener ese conocimiento de que Él existe, de que todo proviene de Él y que nosotros estamos aquí simplemente para obedecerlo y para seguir sus normas, sus leyes, porque Él fue el que creó todo esto y como creador Él sabe cómo funcionan las cosas y todo Él le puso a todo un orden, y cuando nosotros nos rebelamos contra ese orden es que suceden estas cosas negativas que estamos viendo, tanto en la tierra, en el ecosistema, como también en la conducta humana. Al hombre negarse a esa obediencia, a seguir, ¿verdad?, esas leyes, pues nos vamos en contra de lo que es correcto, el ciclo que debe de seguir todo, y por eso es que entonces prácticamente nos destruimos nosotros mismos al negar de a lo mejor de esa existencia o negar de esa obediencia. Gracias, Ilian, por el aporte. ¿Verdad? ¿Quién sacó al pueblo de Egipto? Pues, claro, el Creador sacó al pueblo. ¿Quién lo lideró? Pues Moshe lo lideró. ¿Quién acompañó a Moshe? Pues se sabe que fue un emisario. Se dice en Shemot que el ángel del Creador irá con ellos. Y guárdate, ¿verdad? Oye su voz y no le hagas rebelde. Y más adelante vemos en Jueces como, ¿verdad?, el emisario se aparece en ellos y le dice: yo los saqué de la tierra de Egipto. Y un truzo, o sea, es un decir, ¿verdad? Esto hay que entenderlo bastante bien, porque es un tema, como mencioné, un poco complejo, pero sí, se entiende bien que el Creador hizo todo, pero a través de sus emisarios vemos el relato, como mencioné, el de Abraham. Abraham vio al Creador. Claro, se saben que eran unos emisarios del Creador, que estuvieron hablando con él. Quiero leer aquí un punto clave, bien interesante. Dice: y salió Moshe y dijo al pueblo las palabras del Creador, y juntó a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Creador descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y fue que al reposar sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones, el uno se llamaba Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, mas no habían salido al tabernáculo, y comenzaron a profetizar en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moshe y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Yehoshua, hijo de Nun, siervo ministro de Moshe, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moshe, impídelos. Y Moshe le respondió: ¿tienes tu celo por mí? Mas ¿quién diese que todo el pueblo del Creador fuesen profetas? Que el Creador diese su espíritu sobre ellos. Y se recogió Moshe al campamento, él y los ancianos de Israel. Hay un dato también bien interesante aquí un momento, en Jueces 13:8, dice: y oró Manoah al Creador y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Elohim que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Entonces el Creador oyó la voz de Manoah, y el ángel del Creador volvió otra vez a la mujer. Qué dato curioso, ¿verdad? El Creador escuchó y después vino el ángel del Creador. Estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente y lo contó a su marido, diciéndole: mira, que se me apareció aquel varón que vino hoy a mí. O sea, aparentemente se apareció una persona. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y aquí que llegó al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón con que hablaste a esta mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoah dijo: cúmplase pues tu palabra. ¿Qué orden se tendrá con el niño y qué se ha de hacer? Y el emisario del Creador respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ella no comerá cosa que procederá de la vid, que da vino,
no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Ha de guardar todo lo que yo le mandare. Entonces Manoah dijo al emisario del Creador: te ruego, permitas que te detengamos y hagamos un cabrito para ponerte delante de ti. Y el ángel del Creador respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quisieras hacer holocausto, sacrifícalo al Creador. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel del Creador. Entonces dijo Manoah al ángel del Creador: ¿cómo es tu nombre, para que cuando se cumpliere tu palabra te honremos? Y el emisario del Creador respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Acaso es formidable? Y Manoah tomó un cabrito de las cabras y un presente, y lo sacrificó sobre una peña al Creador. Y el ángel hizo milagro a vista de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando lo llamaba subía del altar hacia el cielo, y el ángel del Creador subió en llamas del altar a vista de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra sobre su rostro. El ángel del Creador no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que aquel era el ángel del Creador, y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos porque hemos visto a Elohim. Y su mujer le respondió: si el Creador nos quisiera matar, no tomaría de nuestras manos el holocausto y el presente, ni nos hubiese mostrado todas estas cosas, ni según el tiempo nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le llamó por nombre Shimshon. Y el niño creció, y el Creador lo bendijo. Y el Espíritu del Creador comenzó a manifestarse por veces en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Qué interesante que dice que vieron a ese emisario y pensaban que iban a morir. O sea, que era una costumbre que cuando se veía un emisario del Creador se pensaban como si hubiesen visto al Creador. Y yo creo que esto también pasó varias veces al principio, que esta expresión se utiliza varias veces en la Escritura. Sigamos con la ronda con Emilio. Adelante, Emilio. Sí, Daniel, yo lo que voy a hacer es una pregunta. Entonces, el que se le apareció a Moshe en la salsa, ¿era un emisario de Jehová que le dijo a él que se llamaba, que le dio a Moshe su nombre? Eso es una pregunta, Emilio. Eso es una pregunta. Sí, una pregunta. Bueno, yo creo que en el relato lo dice. Si lo quieres leer, dice: y se le apareció el ángel del Creador en una llama de fuego en medio de un zarzaldal, y le miró y vio que el zarzaldal ardía en fuego, y el zarzaldal no se consumía. Perdónenme. Shemot 3:12. 3:2. Sí. Entonces Moshe dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque el zarzal no se quemaba. Y viendo el Creador que iba a ver, lo llamó Elohim de en medio del zarzaldal, dijo: Moshe, Moshe. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá y quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar que está en tierra es tierra apartada o santa. El dato de este relato, ¿verdad? Dice en el 2: y el ángel del Creador se apareció en una llama de fuego. Según entiendo, ¿verdad? Pueden haber varios argumentos y comentarios en este escrito. Es que el emisario tomó la presentación, es un representante del Creador aquí en la tierra, y habló en nombre del Creador, como si fuera el Creador mismo. Claro, el emisario cumple la palabra del Creador, y él vino a hacer una misión, ¿verdad? Específica para eso. Creo que se le dio como un tipo de licencia, se le otorgó el permiso para que él pudiera hacerlo. Lo mismo pasa, como leí anteriormente, en el caso de jueces. El emisario se le apareció y dice: yo lo saqué de la tierra de Egipto. Pero claro, se sabe que fue por mandato del Creador. No sé si tiene algún otro aporte o algo más que quieras decir. No, ok. Bueno, pues seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, ese precisamente era el texto que yo traía, Shemot 3, específicamente el 14 y el 15, cuando dice, seré yo seré el que seré. Y se le respondió
a Hashem a Moshe. Entonces Hashem explicó, esto es lo que debes decirles a los israelitas: seré el yo soy, me envió a ustedes. Entonces, si lo vemos en el hebreo, ahí lo que dice es el que seré, Ejie, Asher, Ejie. Entonces, en el 15, cuando dice, entonces Elohim le dijo a Moshe, debes decirles a los israelitas, Yod Hei Vav Hei, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, me envió a ustedes. Este es mi nombre eterno, y es así como debo ser recordado por todas las generaciones. Aparentemente en el texto, en el 14, se le revela como Ejie, Asher, Ejie. Y en el 15 ya se le está dando una revelación más personal, lo cual ellos van a tener una experiencia con ese nombre, con ese atributo que encierra el tetragramatón, el Yod Hei Vav Hei. Pero entonces lo que se les revela a través de la zarza es el nombre Ejie, Asher, Ejie. Y de acuerdo a lo que yo estudié y lo que busqué, lo que es Ejie, Asher, Ejie, del hebreo, denota existencia absoluta y fuera del tiempo y espacio. Representa el primer pensamiento e impulso de voluntad que inició el proceso creador. O sea que se les revela primeramente que fue el creador. Entonces, a la primera pregunta, ¿quién es el creador? Pues entonces podemos decir, no solamente de Génesis, de Bereshit 1, sino que también es Ejie, Asher, Ejie, que es revelado en la zarza, y luego se muestra como un Elohim o un creador personal a través del nombre de Yod Hei Vav Hei. Entonces sí podemos decir que sí, el creador mismo es quien saca al pueblo de Egipto. Entonces lo del ángel realmente, cuando dice que Moshe cuidaba las ovejas de su suegro Yitro en Madián, y entonces ahí se le revela el ángel. La palabra ahí de el ángel, en realidad lo que dice de Yod Hei Vav Hei, le apareció a Moshe en el fuego, en medio de la zarza. Entonces lo que yo puedo inferir aquí, por más o menos interpretando de acuerdo más o menos a los nombres, es que Moshe en ese momento no podía percibir la magnitud y la grandeza del Creador. Entonces se le revela por esa zarza ardiente, y entonces quien se le muestra primero es lo que se le llama el ángel o el emisario, el malak, es la palabra hebrea de Yod Hei Vav Hei. Quiere decir que nosotros no podemos entender o percibir al Creador totalmente, a menos que haya un tipo de filtro, digo yo, que malak viene siendo un tipo de filtro, que nosotros podamos percibirlo dentro de nuestra naturaleza limitada, porque Él es ilimitado. Entonces, sin embargo, en el Yod Hei Vav Hei denota una trascendencia de ese que es ilimitado, denota una trascendencia, contiene y sostiene el poder creador que sostiene constantemente el universo. Es el que manifiesta el proceso de liberación que vemos en el Éxodo, y por ende, pues, contiene ese nombre que denota es ese que libera. Entonces, pues, en cuanto a los emisarios, vendría siendo como nosotros como criaturas, o sea, el Creador es el que otorga, nosotros como la criatura no podemos percibir al Creador en su totalidad, solamente lo podemos percibir a través de estos filtros, quizás sean malak de Yod Hei Vav Hei o emisarios, pero que de ninguna manera son Él mismo, porque si vemos también en Deuteronomio, que fue otra escritura que yo vi, dice Deuteronomio 4, versículo 15, dice Moshe, tenga mucho cuidado, puesto que ustedes no vieron ninguna imagen que el Eterno le habló desde el fuego en Horeb. O sea que, por el hecho de que sean emisarios o por el hecho de que constituyan emisarios de Yod Hei Vav Hei, no tenemos que tener cuidado en que no se le atribuya a ese malak o a ese emisario la misma imagen del Creador. Por eso dice Moshe, tenga mucho cuidado. O sea, que más o menos de acuerdo a las preguntas que hiciste en el chat para hoy,
yo podría decir que sí, que el Creador mismo es el que saca al pueblo, y con quien Moshe habló realmente fue la transmisión visual por la cual él pudo percibir, que para él confirmar que sí, este es el Ezequiel. Más o menos en esa línea es lo que yo entiendo, lo que se desarrolla en ese momento. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Bastante interesante, ¿verdad?, lo que acabas de explicar, y sí estoy de acuerdo. Claro, no se ha dicho que el Creador no haya sacado al pueblo, sino que el Creador mismo fue quien lo sacó, pero también el Creador utiliza su emisario y muchas veces es la representación del mismo aquí en la tierra. Incluso cuando David, creo que hizo lo del censo, él miró hacia el cielo y vio al emisario del Creador destruyendo con la mano expuesta o con la espada puesta hacia Jerusalén. Y David alzó su cabeza, su vista, y lo vio a alguien que estaba sobre la tierra. Entonces, sí, el Creador tiene, ¿verdad?, su manera de manifestarse, ¿verdad?, como sí, para entender un poquito. Y sí se sabe que todos ellos cumplen la voz del Creador y tratan de ser como si fuera, ¿verdad?, esa representación aquí en la tierra. Gracias por el aporte. Seguimos con la línea con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí, y esto también lo podemos ver en los 10 mandamientos o 10 palabras. Por ejemplo, en Shemot, Éxodo capítulo 20, versículo 2 dice, yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Cierto? Y hay muchos otros textos donde se menciona esto, pero claro, el Eterno utilizó a Moshe, ¿cierto? También había un malaj que iba en columna de nube, columna de fuego, acompañando y protegiendo al pueblo de Israel. Quería leer acá un texto en Bereshit 11, en la Torre de Babel, Génesis 11. Dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en Sinar. Ya, esto es al norte del Golfo Pérsico, en Sinar. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, sacamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de brea o mezcla. Y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre, ¿cierto? Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dice que ahí descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Eterno, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Ya, entonces primero hablaba en singular en el versículo 5 y después vemos que hay como un plural. Dice versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ya, entonces aquí está hablando con el consejo, un consejo divino que está compuesto por ángeles que son sus consejeros. El Eterno en realidad no necesita consejeros, pero vemos que también los tiene. Puede ser porque él tiene humildad, a pesar de que es el creador, todo el poder que tiene, la sabiduría, tiene todo el conocimiento de todas las cosas, pero a pesar de eso él pone un consejo para compartir, para mostrar que también quizás nosotros tengamos que imitar ese consejo aquí en la tierra, que todos nosotros necesitamos consejo. Quizás hay una analogía con respecto a eso. Por ejemplo, nosotros tenemos un consejo de sabios, el Motzed Haganim, que está en Israel. Ya, y es bueno siempre pedir consejo y recibir asesoría de otras personas, como lo estamos haciendo aquí ahora, que somos varias personas opinando acerca de un tema, y no es una persona que se crea dueña de la verdad, ¿cierto? Eso es lo genial. Quería compartir también acá Josué capítulo 5. Acá donde circuncidó Josué a los hijos de Israel, porque los niños menores no habían sido circuncidados. Después dice que en el versículo 13 dice que estando Yehoshua o Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Joshua, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército del Eterno he venido ahora. ¿Ya? Entonces era un ángel, ¿cierto? Dice, entonces Joshua, postrándose sobre su rostro en tierra, le dijo, dice que le rindió como un homenaje y le dijo,
¿qué dice mi señor a su siervo? Nosotros también sabemos que Abraham era un hombre muy humilde y que él también se inclinaba ante otras personas. No quiere decir que haya que adorar ángeles en este caso, sino que es como una señal de respeto. Y Abraham también lo hacía. Y dice acá en el versículo 15, y el príncipe del ejército del Eterno respondió a Joshua, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Y Joshua así lo hizo. Entonces acá vemos que también en donde estaba este ángel también era considerado un suelo sagrado. Esto es muy probable que sea por la presencia divina, por el Espíritu de Dios que estaba en ese lugar. Por eso tenía que quitarse el calzado de sus pies, como ocurrió en el monte Sinaí, en el caso de Moshe, cuando habló con un ángel. Hello, ¿me escuchan? Sí, yo ya termino y sigamos con la ronda. Escucho. Ok, gracias Eric. Es que como que no escuché la parte de la ronda, pues me quedé como que... gracias Eric por el aporte. Y es muy cierto lo que dice Eric, claro, aquí, ¿verdad? Se hacen unos aportes, aquí no hay como una supremacía, no, todos los aportes son muy buenos. Un punto que mencionó en Minerva, y sí, muy de acuerdo con ella, y es que todos los atributos serán para el creador, o sea, ningún emisario se debe de coger ningún atributo porque todo proviene del creador. Aquí yo creo que también en Jueces, en Chostín lo leí cuando Manoah, ¿verdad? Quería hacerle como que ese homenaje a él, le dijo, ¿por qué tú me pides? O sea, como que, ¿por qué tú me pides eso a mí? ¿Acaso mi nombre es como que para honrarlo, para engrandecerlo? ¿No? Ellos sabían a quién tenían que hacerlo. Así que son datos bien interesantes, ¿verdad? A la hora de tener todo esto presente. Por eso es bueno cuando uno hace estudios y uno, ¿verdad?, busca estas perspectivas, poder leer toda la Micra, porque hay muchos ejemplos en toda la Micra, no solamente en la Torá, hay cosas en la Torá bien interesantes, pero en los mismos escritos se van desarrollando también esa importancia de poder entender estos datos. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, yo creo que se ha explicado lo más importante, ¿verdad?, de lo que es el conocer al Creador. Creo que han dado con unos puntos bien importantes que quiero resaltar, que son el hecho de que los emisarios son la forma en que el Creador, ¿verdad?, se comunica con nosotros. Los emisarios son la forma en que nosotros podemos percibir el Creador, porque el Creador no tiene forma, no lo podemos imaginar, no podemos darle una forma de algo. Entonces, pues vemos también que los emisarios pueden tomar diferentes representaciones. Está la salsa ardiente, está el ejemplo que trajo Eric cuando Joshua estaba en la guerra y se le presenta a este hombre y él dice quién tú eres, o sea, lo confundió con otro soldado. Eso quiere decir que la apariencia de este malaj era de una persona. Y vemos pues diferentes ejemplos en las escrituras de cómo se presentaba, cómo era representado el malaj del Creador ante los ojos de los humanos. Y es bien interesante. Otra cosa que quería recalcar, que ya mencionaron, es que el Creador es uno, el Creador no cambia, el Creador es el mismo siempre, el Creador está fuera del tiempo. Y yo creo que esos son como que datos bien importantes para poder conocerlo, porque si Él no cambia, pues entonces su palabra también no cambia, y la forma también de conocer al Creador es siguiendo la ley, estudiando las Escrituras, cumpliendo con la Torá, porque la Torá es la palabra de Él, y viendo lo que nos pide que obedezcamos. Es la forma más precisa de conocer cuál es el carácter del ¿verdad?, por decirlo así, cuál es el carácter del Creador, cuáles son las cosas que él, cuál es su justicia, cuáles son las cosas que él
que son verdad y justas, y por medio de la Torá es que podemos entenderlo y conocerle. Y nada, podemos seguir con la ronda. Gracias, Ian, por el aporte. Yo leí un texto por ahí, no sé si fue en uno de los reyes, que decía como que, o creo que fue David también que lo dijo, sí, a nosotros nos toca como que obedecer, pero a la misma vez le damos al Creador cosas que son del Creador. Es decir, los sacrificios y un montón de cosas, toda la tierra es del Creador, o sea, todo lo que es la tierra es de Él. Y a veces como que darle a Él lo que ya es de Él, o sea, a nosotros nos cuesta realmente obedecer lo que nos pide. Quería leerle aquí rapidito, según de Crónicas 6:17. 6:17. Dice, ahora pues, oh Creador Elohim de Israel, sea firme tu palabra que dijiste a tu siervo David. ¿Es verdad que Elohim ha de habitar con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Creador Elohim mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar la cual tú dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas tu oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando orar en este lugar, que tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu habitación, que tú oigas y perdones. Algo, ¿verdad?, profundo. Wow, como que el Creador siempre esté pendiente ahí, sus ojos, sobre esa casa. Pero el dato interesante aquí es que en verdad que Elohim ha de habitar con el hombre en la tierra. O sea, como que entonces miramos aquí este otro dato que dice Salmo 132:7. Tehillim 132:7 dice, entraremos en sus tiendas, adoremos al estrado de sus pies. O sea que prácticamente la tierra, como dice el mismo Creador, el estrado de sus pies. O sea, hay otro dato también bien interesante en Isaías 66:1. Isaías 66:1. Dice, el Creador dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde quedará esta casa que me habéis edificado y dónde quedará este lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y por ella todas estas cosas fueron, dijo el Creador. A aquel pues miraré que es pobre y abatido de espíritu y que tiembla ante mi palabra. O sea que mi mano hizo todas estas cosas y por ella todas estas cosas fueron. O sea que el Creador simplemente habla o nada más extiende su mano y es suficiente. Y cuando creo que la ira del Creador también iba a destruir, se veía también un emisario que prácticamente era como la mano del Creador destruyendo. Eso y un relato también, es bastante interesante. Seguimos con la ronda con Emilio. Adelante, Emilio. Sí, fíjate, yo estoy aquí en Génesis 18, la Parashá Vayera. Dice, y se apareció el Eterno en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de la tienda, cuando más calentaba el calor del día. Y alzó la vista, y he aquí que vio a 3 hombres que estaban junto a él. Cuando los vio, se adelantó a ellos desde la entrada de la tienda y se prosternó rostro en tierra. Ok, lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, la pregunta mía es, dice que se le apareció Jehová, el Eterno. Entonces, está representado por 3 hombres, por 3 malá, que eran los que iban a destruir a Sodoma y Gomorra. Una pregunta. Eric, ¿quieres contestarle la pregunta a Emilio?
¿Aló? Sí, sí, puede ser. Yo también quería leer eso en la próxima ronda. Sí, por supuesto que hay uno de esos malaj, son tres varones, esos tres varones son tres malaj, así lo veo yo. Y uno de esos varones fue enviado para decirle a Abraham que iba a tener un hijo. Y los otros dos fueron a destruir Sodoma y Gomorra. Eso lo vemos en el capítulo siguiente. En el capítulo 19, versículo 1, dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a Sedom. ¿Ya? Entonces 2 ángeles fueron para destruir Sodoma y Gomorra, y un ángel fue para decirle a Abraham que iba a tener un hijo, a pesar de que ya eran avanzados en edad. Esa es mi respuesta. Gracias, Eric. Emilio, ¿escuchaste la respuesta? La escuché. Ok. ¿Tiene alguna otra duda o pregunta? No. Ok, perfecto, excelente. Gracias, Emilio. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, lo que yo quería decir era, cuando la Torah nos habla así de que aparece Malá o aparece la palabra emisario, son manifestaciones, porque eso tienen que ver con lo que llamamos antropomorfismo. Lo que es antropomorfismo es que como el creador no lo podemos contener, no lo podemos concebir dentro de nuestra mente finita, pues entonces es manifestado al hombre en forma de que él pueda entender el mensaje. O sea, lo importante es el mensaje. Entonces sí aparecen en la Torá diferentes ocasiones que aparece el creador con figuras de malaj o el emisario, y entonces con quien muchas veces habla el primer encuentro viene siendo a través de ese emisario, pero es porque no se puede, ningún hombre puede soportar delante de la presencia del creador. Es por eso mismo que el mismo monte, cuando estuvo Moshe, se tuvo que quitar los zapatos, porque si no explotaba de la misma presencia y la misma irradiación de luz que tenía en ese momento tan fuerte. Pero solamente le escuchó la voz del que le estaba hablando. Y entonces, aun cuando se dan las 10, lo que llaman los 10 mandamientos, que son las 10 palabras, dice que fue a través del sonido del shofar. O sea que tiene que haber un cierto tipo de vasija, como digo yo, porque como Él es espíritu, Él lo llena todo, para que Él tenga esa cualidad de otorgamiento hacia el hombre, tiene que ser a través de una vasija. Entonces, yo para mí que esos emisarios o esos malak es la vasija que trae el mensaje para que el hombre pueda entender la magnitud del mensaje y la seriedad de lo que está hablando en ese momento. Es más o menos lo que quiero, más o menos fue en la misma línea de la pregunta de Emilio. Tiene que haber, o sea, para que haya una manifestación, tiene que haber cierto tipo, o sea, así sea de palabra, el sonido, o tiene que haber una vasija que envíe ese mensaje en forma visual, para que pueda entonces el hombre comprender y pueda interactuar con ese mensaje. Eso es más o menos lo que quería decir. Gracias, Minerva, por el aporte. Hay un capítulo por ahí, ahora no me acuerdo dónde es que es, en uno de los libros, donde Elías se va corriendo porque esta mujer, Elías, anyway, esta estaba cansada de Elías, quería matarlo, Elías huye, y nada, la cosa es que cuando Elías va al monte, pasan ciertos eventos bien interesantes, porque hubo hasta temblor, terremoto, hubo fuego, y se dice que el creador no estaba ahí. El creador le habló a Elías desde una voz bien suave y serena, o sea, como tranquila, y no hubo una forma para hablarle a Elías, sino que la voz salió desde el monte. Por eso le dice: ponte a la entrada del monte, o sea, ponte a la entrada del monte o de la cueva. Y Elías tuvo que salir y ponerse en la entrada, y ahí escuchó. Yo digo que el creador, como dice aquí Minerva, sí, el creador tiene, ¿verdad? Y hemos dicho la mayoría, el creador tiene muchas maneras de manifestarse. Y sí,
para llegar al hombre, para que el hombre, ¿verdad? A Elías fue porque Elías fue un profeta, o sea, fue prácticamente un sacerdote, o sea, que la porción del creador eran los sacerdotes, entonces pues él le hablaba como que más directo, pero para nosotros, para el pueblo, es algo bien, o sea, como que distinto. Además, algo bien interesante a lo que se había mencionado anterior, era que sí, qué cosa, que en Israel tiene que haber un rey, pero ese rey también tiene que haber consejos sabios, y el rey también toma esos consejos. No sé quién fue el que lo mencionó, pero yo creo que fue Eric. Y sí, también el creador, aunque él tiene todo el conocimiento del mundo y él creó todo y diseñó todo, también tiene unos ministros de consejeros también. Pero el dato interesante es que también aquí en la tierra, como se tiene que hacer, ¿verdad? En el cielo, en estas huestes las espirituales, también en la tierra se tiene que hacer. Y yo creo que es algo que tenemos que ver, porque hay un rey también físico, unos consejeros, hay unas leyes, unas instrucciones, y yo creo que eso es lo que el creador quiere. Seguimos con la ronda, con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí, quería leer el texto que tú mencionaste, donde dice en Primera Reyes 19, por ejemplo, a partir del versículo 10, dice que él respondió: he sentido un vivo celo por el eterno Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante del Eterno. Y he aquí que el Eterno que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Eterno. Pero el Eterno no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Eterno no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Eterno no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros vemos estas manifestaciones que puede tener el Eterno, puede manifestarse a través de ángeles, o puede mandar a un ángel con un torbellino, con una columna de fuego, pero el Eterno es tan grande que nosotros no podemos, digamos, dimensionar todo su poder, toda su presencia. Hay un texto en Primera Reyes 8 que justamente lo tenía, pero se me perdió. Está en Primera Reyes 8, pero donde sale que, acá está, el versículo 27, dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Pregunta. Sí, porque Salomón había construido un templo, y dice: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces aquí nosotros vemos que no podemos antropomorfizar al Eterno, porque el Eterno ni siquiera los cielos los puede contener. Entonces, ¿cómo lo va a contener? Tampoco lo puede contener un templo, tampoco lo puede contener obviamente un cuerpo antropomorfo, y tampoco un ángel, sino que son emisarios, son representantes, son como embajadores que él envía para dar a entender un mensaje. Eso quería aportar. Gracias, Eric. Eso de los embajadores sí es una palabra como más certera. Son una representación, claro, porque como acabas de mencionar, hay muchas maneras. Y sí, como mencionó aquí Emilio, que leyó el texto, sí, y vio al creador, y sí, porque ellos vienen en representación de él, claro, es como si lo hubiesen visto. Bueno, es una forma de decirlo, porque vienen en una representación de él. Lo mismo pasó con Manoah, y han pasado montones de eventos así similares, y le han atribuido como que hemos visto al creador y no hemos muerto. Y son por eso mismo, porque son representaciones divinas, representaciones que vienen a darnos un mensaje, y como dijo Minerva, una de las cosas bien importantes es el mensaje. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, yo quería añadir que es bien interesante, porque en la Torá se habla de los atributos que tiene el Creador. Dar un ejemplo: es misericordioso, es recto, justo, etcétera. Y es bien interesante que cuando vemos
que el Creador escoge a una persona y le dice, y se habla de esa persona como que fue recto y fue visto de buenos ojos ante el Creador, vemos que esa persona también lleva como característica un atributo que también el Creador manifiesta. Y yo creo que una de las cosas que son bien importantes de la obediencia de las leyes es que esta obediencia te ayuda a alcanzar estos atributos que son del Creador. Por ejemplo, la Torá te enseña a tener santidad, a ser misericordioso, a ser justo, y ese tipo de, ¿verdad? No todos los atributos, porque hay atributos que solamente le pertenecen al Creador y nosotros como humanos no podemos tener esos atributos. Pero esos atributos que son más, por decirlo así, humanamente, que se pueden imitar, emular, vemos que las leyes son el camino para poder lograr esa ¿verdad? Obtener ese atributo, esa característica que te pueden hacer llegar a ser una mejor persona, una persona más sabia, una persona más entendida. Y nada, quería añadir eso a lo que ya han mencionado, que es bien interesante. Como ya había mencionado, creo que Minerva o Eri habían mencionado sobre los atributos del Creador, que pues quería añadir eso, que nosotros como, ¿verdad? Como seres humanos y creación del Creador, podemos también lograr mediante la obediencia alcanzar alguno de esos atributos. Gracias, Ilian, por el aporte. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el Creador, ¿verdad? Nosotros somos a imagen y semejanza. Creo que nosotros tenemos muchas cualidades, ¿verdad? Pero tenemos que resaltar esos justos, los que nos enseña la Torah, porque nosotros también tenemos atributos de destrucción, que también el Creador también tiene esos atributos. Claro, debemos de buscar imitar a estos justos, a estas personas que hicieron buscaron y hicieron la justicia, como siempre lo menciono, ¿verdad? Como David. Seguimos con la ronda con Emilio. Adelante, Emilio. Sí, sigo en pregunta. ¿Esos malach eran representados por hombres humanos o eran ángeles, como lo que mencionan gente por ahí, que algo especial que no era de este mundo? ¿Era así? Bueno, porque yo me hago la pregunta a veces y yo digo, pero yo no he encontrado en la Torah todavía cuándo fue que Jehová hizo los ángeles. Explícame eso. Es que los ángeles, el ministro del Creador estaba ya hace tiempo. Acuérdense que la Torah, los principios de la tierra son para nosotros, para los humanos. Él tenía su huestes celestiales ya desde... Eso son cosas que van a ser interpretaciones mías. Yo digo que la Torah, lo que fue dado de la tierra, de la creación de la tierra, es para nosotros por lo menos poder entender. Lo que él haya hecho antes de eso a nosotros no nos va a importar mucho. O sea, no es que no importe, pero es algo que no es relativo. Lo otro es que vemos muchos ejemplos. Por ejemplo, creo que Ilian o Eric mencionó que un emisario del Creador se le apareció a Yehoshua y él entendía que él le dijo, ¿tú eres de los nuestros o eres de los de aquellos? O sea, él a simple vista vio un humano vestido de guerra ahí, preparado ya. Abraham vio unas personas, lo que vio fueron personas, incluso a quien se le apareció a Joseph, ¿verdad? Cuando era pequeño a buscar a los hermanos, también fue un emisario. Son muchas maneras, el Creador busca la manera de manifestarse de acuerdo al evento. Son cosas que ¿verdad? Que están en ti como quieras verlas. Yo quería mencionar algo, añadir a lo que lo acabas de decir, que es bien interesante que casi siempre cuando... Ilian, dame un break, deja que Emilio termine. Adelante, Emilio.
Digo, al igual que el ángel que se le apareció a Jacob. Claro, lo mismo. Lo mismo. Y lo que me explicaste ahorita, que lo que él hizo para la tierra es para que nosotros lo entendamos, pero lo que él haya hecho antes de, bueno, ya eso nosotros no tenemos que entender eso. Eso no, exacto. Hay cosas, mira, lo importante de estas conferencias es que hay cosas que mira, Eric dice que podemos hablar de los emisarios en otra charla. Sí, es verdad, podemos hablar de eso luego para no desviar mucho del tema. Pero sí, las conferencias son de cada quien, ¿verdad? Según nosotros vamos a ir aportando nuestro aporte y dando esto, y cada quien va llegando a su conclusión final. No estamos aquí para someter un pensamiento, pero sí para poder, ¿verdad? Que entienda que hay varias posturas diferentes y a pesar de eso, pues, tienen que unirse todas y centrarse en la Torah. Yo creo que Ilian quería responderte algo. Adelante, Ilian. Sí, era que se acuerden que la Torah es la historia de la humanidad, la historia de cómo fue creado el mundo. Y por eso es que entonces no encontramos en la Torah, no encontramos, ¿verdad? En Bereshit, en Génesis no encontramos nada de la creación ¿verdad? De los malaj y eso. La Torah fue hecha y creada y escrita y dada para el hombre, para que el hombre conociese de dónde proviene la humanidad, de cómo se creó ¿verdad? La tierra donde vivimos. Y otra cosa que quería añadir era que es bien interesante que casi siempre cuando se le presentaba un malaj a alguien era en forma humana, y yo creo que una de las ¿verdad? Mi percepción de eso es para no asustar a la persona que va a recibir el mensaje, sino que porque yo personalmente, si a mí se me presenta alguien algo extraño que yo nunca he visto en la vida, yo creo que a mí me puede dar hasta un infarto del mismo, de la misma impresión, el mismo susto. Pero yo creo que muchas veces se presentaban los malaj en forma de humana, ¿verdad? Alguien parecido a lo que es un ser humano, para que esa persona que recibiera el mensaje no se llevara un sobresalto, ¿verdad? Un susto. Gracias, Ilian, por el aporte. ¿Algo más, Emilio? ¿Alguna duda, pregunta adicional que quieras hacer? No, está bien. Gracias, Emilio. Quería mencionar, ¿verdad?, que adicional a eso vemos que a Saúl hubo un espíritu por parte del Creador que lo atormentaba, y quien le apaciguaba, ¿verdad?, el alma era David con el arpa, ¿verdad? Cabe entender que el Creador también hizo una manifestación con este espíritu para turbar a Saúl. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, lo que quería más bien era aportar eso, más o menos en la misma línea que dijo Ilian, que sí, que yo, según leo y entiendo en la Torá, que esos malaf que consultaron con estos profetas, que consultaron con Abraham, con Isaac, con Jacob, casi todos fueron bien recibidos. Ellos entendían que venían de parte del Creador, tenían un mensaje específico, y entonces sí eran vistos. O sea, la misma Sara dio su ángel. Ahora mismo Abraham recibió y ellos comieron. Dice que Abraham comió con ellos. Entiendo yo que sí, que tenían imagen o figuras humanas para que entonces el hombre pudiese percibir que había detrás de esto un mensaje. Y entonces, dentro de todo, un mensaje detallado, hay un plan, porque estos hombres tenían un destino que llevar a cabo para hacer para crear lo que es Israel. Entonces, todo ese plan detallado pues, conllevaba ciertos mensajes específicos. Entonces, pues entiendo yo que sí, que muchos quizás, no sé, hay libros que si nos ponemos a investigar, en libros que han sido escritos por rabinos, que hablan de dimensiones de ángeles, hablan de dimensiones de Rúa, de Nefesh, de la Neshama, todo eso obviamente es literatura rabínica, pero es la forma como ellos explican para poder entender en diferentes versos de la misma Torá qué fue manifestado aquí, o sea, no todo es lo mismo.
Entonces, pero sí, yo te diría que la mayoría de estos malás que vinieron y hablaron con los patriarcas fueron con figuras o imágenes muy parecidas a nosotros, a los humanos. Más o menos era lo que yo quería aportar. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Mencionando un dato rapidito, yo sé que Minerva mencionó aquí que, ¿verdad?, que vinieron esos emisarios y comieron con Abraham. Qué cosa, ¿verdad?, para reírnos un ratito, que esos emisarios comieron carne con leche. Y hay cosas que no se pueden mezclar, ¿verdad?, según nuestros hermanos, los ortodoxos, pues, esas cosas no se pueden mezclar, pero lo menciono como dato interesante. Seguimos con la ronda rapidito, no sé si alguien más quiera dar algún aporte final. Seguimos con Eric. Adelante, Eric. No tengo nada, ya estamos bien pasados de la hora. Gracias, Eric. ¿Alguien más quiere mencionarle un dato, alguna pregunta, duda final que quiera hacer? Bueno, pues les deseo a todos buen fin de semana. Chau a todos. Chau a todos. Chao a todos.